Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos al tiempo de la reflexión. Como ya todos saben, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que sin problema puede ser llamado también los Hechos del Espíritu Santo. Es un libro muy importante porque nos habla del cristianismo en su primera etapa, la etapa apostólica, pero eso no significa que no tenga una enseñanza para nosotros. Aunque ese cristianismo que se narra en Hechos se dio en una época distinta a la nuestra, con idiomas diferentes a los nuestros, en una ubicación geográfica distinta, una cultura diferente, estas personas, al igual que nosotros, eran redimidos, eran pueblo de Dios, eran cristianos. Y el mismo Espíritu que descendió para morar en ellos en Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos en el corazón. Como dice Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu. Esa es la realidad. Y estamos estudiando una sección importante que está en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Hechos nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. La primera, un atentado a la salud espiritual de la iglesia de Jerusalén. Mientras la iglesia de Jerusalén se encuentra dominada por el Espíritu, recordando que la mayor manifestación del Espíritu es el amor, la iglesia está manifestando amor en generosidad, en compartir, en ayudar a los pobres, tanto que algunos que tenían terrenos, propiedades, al ver a la gran cantidad de hermanos que venían del extranjero, pero que se quedaron en Jerusalén para ser instruidos por los apóstoles, obviamente personas que han sido rechazadas con sus familias judías porque son vistos como herejes y apóstatas de la fe. Bueno, pues la iglesia, al ver a esa agrupación de personas necesitadas, vendió sus casas, terrenos, y todo eso lo ponían a los pies de los apóstoles para que no hubiese ningún necesitado en la congregación. Un matrimonio, al ver a un hermano llamado José, a quienes los apóstoles apodaron Bernabé, lo cual era un tipo de reconocimiento porque significa hijo de consolación. Este matrimonio quiso imitar a Bernabé, pero por las razones más equivocadas, en busca de la alabanza personal, en busca de los beneficios personales, el estatus, la categoría, entre muchas otras cosas. Y Dios rescata a su iglesia de esta contaminación en juicio, quitándole la vida tanto a Ananías y a Zafira. Hemos dicho que debemos tener cuidado con lo que le ofrecemos a Dios y en el cómo se lo ofrecemos, por muy insignificante que parezca mi servicio a Dios. Ya sea que me toque lavar, limpiar, predicar, orar por los enfermos, administrar, todo lo que hagamos, hagámoslo con cautela, con mucho temor y reverencia, dice Pablo, porque Dios está en nosotros, produciendo el querer como el hacer. Ir en contra de esa producción espiritual en nuestro ser puede acarrear juicio. Después vemos que la iglesia se repone en el capítulo 5 y los apóstoles manifiestan su autoridad. Busquen conmigo, por favor, el capítulo 5. Los apóstoles manifiestan su autoridad del verso 12 al 16. La frase interesante que denota autoridad es la que aparece en el verso 12. Y por la mano de los apóstoles. La expresión mano es una figura que en un sentido sirve como emblema de autoridad. Es decir, Dios está obrando a través de personas específicas. Dios está moviendo su mano a través de la mano de ciertos hombres. Y los apóstoles tenían autoridad ¿para qué? Para hacer milagros, señales, prodigios. Estaban todos juntos, unánimes, en el pórtico de Salomón, lo cual significa que aparte de que Dios les dotó de autoridad para hacer muchos milagros, también Dios los dotó para poder predicar y enseñar con denuedo la palabra de Dios.
tanto que gran parte de la población estaba enclaustrada en el pórtico de Salomón, que era un pórtico hermoso, donde regularmente los rabinos y los maestros daban cátedra de la ley. En este caso, los rabinos han sido desplazados para que se coloquen en su lugar los apóstoles. El versículo 13 nos dice que incluso el pueblo los alababa grandemente, y aunque no todos se convertían a la fe, tenían un buen concepto de los apóstoles y del cristianismo de aquellos días. Versículo 15 se nos dice que incluso las personas venían de lejos y ponían en las camas y en los lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Sin embargo, esto produjo oposición, produjo cierta rivalidad con la agrupación más poderosa de la época, poderosa políticamente y poderosa también económicamente. Me refiero a la agrupación de los saduceos, que era la secta heterodoxa de la época, es decir, la secta que no compartía la doctrina más correcta, como sí la tenían los fariseos hasta cierto punto, ya que los saduceos, quienes no creían en la resurrección, quienes no creían en los milagros, que tampoco creían en los ángeles, estaban siendo desacreditados no por la predicación de los apóstoles, sino ¿por qué? Por sus hechos. Las maravillas que se hacían por mano de los apóstoles ponían en tela de juicio la doctrina de los saduceos. Probablemente el sumo sacerdote, que en ese momento era Caifás, también simpatizaba con la doctrina de los saduceos, y en el verso 17 se nos dice que el sumo sacerdote, juntamente con la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Imagínese usted, los apóstoles predican de la resurrección, doctrina que ellos no creen. Los apóstoles, aparte, manifiestan el poder de la resurrección a través de milagros, prodigios, señales. Y aparte vamos a encontrar que en todo el libro de los Hechos los ángeles intervienen para proteger al pueblo de Dios. Así que ellos se llenan de celos y van a usar su autoridad. Recuerde que esta expresión, la mano, regularmente denota autoridad. Verso 18, y echaron mano a los apóstoles. Yo quiero que note el contraste. ¿Cómo saber que la figura religiosa que nos lidera está usando la autoridad de Dios de manera correcta? Bueno, por una parte vemos a una agrupación que usa su autoridad para enseñar, predicar, liberar, mientras que la otra agrupación sectaria, que de alguna manera tiene autoridad legítima, porque son el pueblo o el liderazgo de Israel, usan su autoridad para encarcelar, para cometer injusticias, para cometer fraudes. Son personas que viven de una manera totalmente distinta a los apóstoles. Pero ellos tienen el dinero, ellos tienen el poder, ellos tienen el prestigio. Sin embargo, ocurrió un milagro. ¿Sí recuerdan qué pasó? Dios envió a su ángel y el ángel liberó a los 12 apóstoles que estaban en la cárcel, y cuando los liberaron, ellos fueron de inmediato a predicar otra vez en el templo en la madrugada. Se instalaron para que desde el pórtico de Salomón regresaran a lo que estaban haciendo. Y entonces los sacerdotes, Anás, Caifás y los saduceos, los mandaron a traer a través de la guardia del templo. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, obviamente. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El concilio también es conocido como el Sanedrín, un concilio conformado por 73 príncipes o ancianos de Israel. Y dice el versículo que también estaba presente el sumo sacerdote, quien les preguntó y les dijo, todos juntos: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Qué les están prohibiendo? Predicar. Pero no solo predicar, les están prohibiendo predicar en el nombre de Jesús. Predicar en el nombre de Jesús significa predicar todo lo que usted y yo conocemos acerca de Jesús: sus palabras, su persona
y su obra. ¿Me explico? Predicar en el nombre de Jesús implica estas tres cosas: sus palabras, su persona y su obra. Y entonces, en el versículo 28, después de que ellos hacen la pregunta, declaran: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Cuál era su doctrina? Básicamente era que por la muerte de Cristo el pecado había sido vencido y que por esa muerte hay perdón gratuito para los hombres que creen en Él. Pero el mensaje también tenía algo más: que este Jesús que fue crucificado resucitó al tercer día, y a través de Él se hacen las maravillas, prodigios, milagros, y que eso es evidencia de que hay resurrección de muertos en su nombre. Y en el versículo 28, aparte, ellos se quejan de que estaban echando sobre esa agrupación de religiosos la sangre de Cristo, quienes por cierto fueron los responsables. Verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, todos juntos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la parte medular de esta sección: obedecer a Dios antes que a los hombres. Hace 8 días hablábamos de algunos beneficios o implicaciones de lo que significa obedecer a Dios antes que a los hombres. Dijimos que obedecer a Dios va a traer oposición, obedecer a Dios también nos va a traer protección, cuidado, provisión. Obedecer a Dios también implica cumplir con una misión específica en esta vida. Pero hoy quiero que analicemos las palabras de los apóstoles, porque en su defensa ellos van a dar un mensaje que manifiesta su obediencia a Dios antes que a los hombres. Por eso hoy le titulamos al sermón: un mensaje que manifiesta nuestra obediencia a Dios. Repito el título: un mensaje que manifiesta nuestra obediencia a Dios. ¿Quiere usted obedecer a Dios? Yo creo que ese debe ser el deseo de todo cristiano. Samuel dice que la obediencia es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Y bien nos recordó nuestro hermano Carlos Rojas al decir que la mayor expresión de adoración es la obediencia a Dios. Ahora, todos nosotros tenemos una misión en común. Esa misión está determinada por las palabras de Jesús al final de los evangelios: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Como portadores del mensaje del Señor Jesús, debemos preocuparnos de predicar el mensaje correcto, de predicarlo con una conciencia que busca obedecer a Dios. Sin embargo, en nuestros días y durante siglos, el mensaje de Cristo ha sido distorsionado por muchas razones. Hay personas que al predicarlo prefieren agradarle a los hombres y no obedecerle a Dios. Llámese en el ámbito del púlpito, la predicación en las calles, la consejería bíblica, pero por muchas razones el ser humano se inclina a no obedecer a Dios en lo que a su mensaje se refiere. Una de las razones puede ser el temor a los hombres. Si yo les predico el mensaje que Cristo me ha dado de manera transparente, me voy a meter en problemas, y algunas personas no quieren sufrir el vituperio de Cristo por la predicación. Muchas otras veces tiene que ver con el agradar a las personas. Si yo les predico de una manera, o les predico la verdad, o les aconsejo tajantemente lo que dice el texto, probablemente voy a caer de su gracia y ya no les voy a caer bien. Entre muchas otras razones que nosotros podemos mencionar por las cuales los hombres no quieren predicar la verdad. Pero hoy quisiera hablarles, hermanos, de al menos 6 puntos que encontramos en el sermón de Pedro y con los apóstoles, de un mensaje, del mensaje de Dios, que manifiesta obediencia a Dios. Es decir, estas son cualidades de un mensaje que obedece a Dios. Veamos el sermón de Pedro, por favor. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Después de esa declaración, no sé si usted nota que empieza una defensa.
Una defensa que, por no exagerar, es una predicación al concilio de Israel. ¿Cómo inicia el sermón? El Dios de nuestros padres, o sea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es casualidad del destino, la suerte. Todo lo que nosotros predicamos tiene que ver directamente con el único Dios vivo y verdadero. El mismo Dios que se le reveló a Abraham es el mismo Dios que nos mandó a predicar este mensaje. El Dios de nuestros padres, ¿qué dice? Levantó a Jesús o resucitó a Jesús. O sea, no podemos negar, Sanedrín, que la resurrección de Cristo es un hecho de Dios, porque el mismo Dios que se le apareció a nuestros padres es el mismo Dios que resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, juntos, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Esta expresión príncipe debió dolerles un poco porque ¿qué era el Sanedrín? Sino el concilio de los príncipes de Israel, como cuando se refiere a Nicodemo, el texto dice, un principal o un príncipe entre los judíos. Y el que se diga que Jesús fue exaltado como príncipe por Dios, debió tocar su ego. Para dar a Israel dos cosas. Una, un cambio de mente, arrepentimiento, un cambio de pensamiento. Para que Israel experimente una renovación mental, eso es arrepentimiento. Y también para darle a Israel perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Note esa expresión final, obediencia. No está por demás recordar que obedecer a Dios para recibir el Espíritu tiene que ver con obedecer a la fe, ¿se entiende? Acudir en fe a Dios, obedecer al mensaje. Punto número 1, ¿cómo identificar un mensaje que manifiesta obediencia a Dios? Número 1, un mensaje que define al único y verdadero Dios. Repito, un mensaje que define al único y verdadero Dios como el responsable de la intervención de Jesús de Nazaret en el mundo. Repito, el mensaje que obedece a Dios es un mensaje que define al único y verdadero Dios como el responsable de la intervención de Jesús de Nazaret en el mundo. Pregunto, hermanos, ¿quién fue Jesús? Para muchos simplemente fue un carpintero, para otros fue un rabino, para otros fue un revolucionario político, para muchos otros fue un libertador social, para otros un iluminado más, para muchos otros simplemente un profeta. Pero Jesús de Nazaret, sabemos, es el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el único Salvador. Y hay que dejar algo muy en claro. Jesús está registrado en la historia de la humanidad y por él nosotros definimos la historia en el antes de Cristo y después de Cristo. Pero este suceso histórico, geográfico, cultural, no fue ocasionado a través de la suerte, no fue ocasionado por el universo, no fue que Jesús llegó simplemente de manera fortuita. El verso dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Es decir, la llegada de Cristo al mundo estuvo profetizada, decretada, estuvo organizada y en la providencia de Dios. Todo lo que hizo Cristo en este mundo lo hizo por la gracia de Dios, por la cobertura de Dios el Padre. Es decir, Cristo dependió totalmente de Él. Y es muy importante que cuando nosotros prediquemos, dejemos muy en claro que Jesús de Nazaret fue enviado y fue de alguna manera dirigido exclusivamente por Dios. ¿Qué Dios? El único Dios vivo y verdadero, el Dios que creó el universo. Note el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Esta expresión, levantó a Jesús, probablemente en su Biblia se traduce como resucitó a Jesús.
Y esta es una alusión directa a la resurrección de Cristo, obviamente, lo cual atacaba la doctrina de los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Casi siempre inician así sus mensajes los apóstoles en Hechos. Vea el capítulo 3, por favor. Versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en pocas palabras, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Es lo mismo o no? Sí, levantar a Jesús no solamente significa que lo resucitó, significa que lo glorificó, que lo exaltó, que lo revistió de gloria. Pero todo lo que ocurrió con Cristo, hermanos, en este mundo fue decretado por obra de Dios. Así que, en primer lugar, repito, nuestro mensaje tiene que definir al único y verdadero Dios como el responsable de la intervención de Jesús de Nazaret en el mundo. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque ¿cuántas religiones en el mundo profesan fe en el único Dios vivo y verdadero? ¿Cuántas? Hay 3 grandes religiones que profesan fe en el único Dios vivo y verdadero. ¿Las conocen? En orden es el judaísmo, después el cristianismo y en tercer lugar el islam. Ahora, el islam ¿reconoce a Jesús como un hombre enviado por Dios o no? Si usted lee el Corán, sí, reconocen a Jesús como un hombre enviado por Dios, lo reconocen también como el Mesías, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Es decir, están creyendo en un Jesús que Dios no envió al mundo. El judaísmo, por su parte, es más tajante y dice no. Una de las mentiras más grandes del enemigo es decir que Jesús es el Hijo de Dios o el Mesías. Por eso es muy importante que dejemos en claro que lo que Jesús dijo, hizo y que Jesús es, tiene que ver directamente con Dios el Padre. Si no tenemos al Cristo que Dios envió, no estamos ni siquiera creyendo en el verdadero y único Dios. ¿Me explico, hermanos? Jesús dijo: el que cree en mí, cree en el que me envió. Y el que no cree en mí, no cree tampoco en aquel que me envió. Sigamos leyendo el capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Bueno, ya dijimos, Cristo vino por obra de Dios. Por cierto, quiero recordarles una lección de cristología. Todo lo que hizo Jesús, lo hizo por obra y poder de Dios. Esto es muy importante tenerlo en mente. Para nosotros es muy fácil decir, es que Cristo lo hizo porque era Dios. Es que Cristo aguantó el hambre porque era Dios. Cristo citó la palabra de memoria porque era Dios. Pero déjenme recordarles que Lucas, quien registra a Jesús desde niño por las descripciones de María, nos dice que el niño crecía ¿en qué? En sabiduría, en conocimiento, incluso en estatura para con los hombres y para con Dios. Sí es muy importante, hermanos, que ustedes puedan admirar la belleza de un hombre perfecto, de un hombre que dependía totalmente de Dios, cuando sacó demonios, cuando hizo milagros, cuando calmó la tempestad, cuando los peces le obedecían. Las declaraciones eran: ¿qué clase de hombre es este? O sea, este es el hombre que está ejerciendo la potestad del primer Adán, la cual él no pudo ejercer por su pecado. ¿Me explico? Él es el hombre perfecto que depende totalmente de Dios, a quien Dios levantó de entre los muertos. Punto número 2, hermanos. El versículo 30 nos dice en la segunda parte: a quien vosotros matasteis en un madero. Yo quiero que note la valentía. Que Pedro y los apóstoles, estando frente a la guardia del templo, frente a Anás y Caifás, el suegro y el yerno, los hombres más poderosos de Israel, juntamente con la secta de los saduceos, la más poderosa políticamente hablando, les dicen tajantemente y a la cara: ustedes lo mataron y ustedes lo colgaron en un madero. ¿Sabe qué nos indica esto? Punto número 2, que el mensaje que obedece a Dios, en segundo lugar, es un mensaje que confronta al hombre con su pecado. Un mensaje que confronta al hombre con su pecado. No espere usted escuchar solamente en la Biblia mensajes de amor o mensajes de prosperidad o mensajes de bendición.
En la Biblia también vamos a encontrar mensajes de maldición, vamos a encontrar juicio, vamos a encontrar disciplina, condenación, vamos a encontrar muerte, porque el mensaje de Dios por implicación tiene que darnos también advertencias sobre nuestro pecado. La Biblia, por una parte, cuando se refiere al hombre, pregunto, ¿el hombre es una criatura grandiosa o no? Si lo es, cuando veo los cielos, obra de tus manos, dice el salmista, me pregunto, ¿se acuerdan? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que de él tengas memoria? Lo hiciste un poco menor a los ángeles y aún así lo vestiste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Mire, ¿sabe por qué Satanás odia tanto al hombre? ¿Sí sabe usted por qué? Cuando Satanás vio que Dios creó a Adán, ¿sabe por qué odió tanto a esa criatura y se ensañó para destruirla y arruinarla? ¿Alguien sabe por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? Fíjese, no es que tenga la imagen de Dios, el hombre es imagen de Dios. ¿Se entiende la idea? No poseemos la imagen, somos imagen. Hay una diferencia entre decir poseo a Carlos o a decir soy Carlos, ¿me explico? Nosotros somos imagen de Dios. Y aunque débiles, finitos y con ciertas limitantes, hemos alcanzado un nivel que nos asemeja a Dios, cosa que Satanás y los ángeles que pecaron deseaban, pero nunca alcanzaron. ¿Me explico? Por una parte, el hombre es una criatura grandiosa que nos recuerda a Dios, pero por otra parte la Biblia nos dice que el hombre es una criatura perversa, corrupta y que ha alcanzado los niveles más bajos de depravación, incluso por encima de los demonios que pecaron. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Cuando prediquemos el mensaje de Cristo, sí es muy importante decirle a las personas, Dios te ama, pero también es muy importante decirles, estás perdido y vas rumbo a la condenación. Si bien todos nosotros somos semejantes a la suciedad y todas nuestras justicias o buenas obras como un trapo de inmundicia. Dice Job, he aquí ni en sus ángeles confía Dios, cuánto más en el hombre miserable y vil que se arrastra como gusano y que bebe la iniquidad como si bebiera vasos de agua. Son versículos bíblicos, simplemente los estoy leyendo, hermanos. Pero es muy importante que al hombre se le diga cuál es su condición. Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Nosotros sí nos complacemos en la maldad, hermanos? La realidad es que el ser humano sí se complace en la maldad. Si no, no estaríamos cayendo diario en algún pecado, en un mal pensamiento, ¿se entiende? Lo hacemos porque tenemos deseos, dice Gálatas, ¿o no? Deseos que van en contra del Espíritu Santo, aún los creyentes. Pero Dios no es un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Es muy importante enfatizar que el hombre es pecador, que el hombre es imagen de Dios, que el hombre es valioso, pero que el hombre es corrupto, que es abominable a los ojos de Dios sin Cristo y que el hombre, aunque valioso, merece la condenación. Sí, es muy importante enfatizar eso, hermanos. No vamos a encontrar ningún mensaje en la Biblia que no nos hable de confrontación con el pecado. No nos confundamos, con esto no estoy diciendo que usted le grite a la gente. Con esto no estoy diciendo que usted sea grosero con las personas, ¿me explico? Estoy diciendo que simplemente les diga lo que Dios dice. Y no se preocupe usted por ofender a las personas. ¿Por qué? Como dice alguien por ahí, ellos han ofendido a Dios toda su vida. Si por unos minutos usted los ofende con la palabra, que ni siquiera es usted, no tenga cuidado por ello, porque es una de las cualidades de un mensaje que obedece a Dios, un mensaje que confronta al hombre con su pecado. Ese fue el mensaje de Noé, fue el mensaje también de Jonás con los ninivitas, fue el mensaje de Cristo. Y si queremos que alguien pueda experimentar el amor de Dios, primero tiene que experimentar su propia corrupción en conciencia, porque el que mucho ama es porque mucho se le perdonó. Pero si no tiene conciencia de que es pecador, piensa que es bueno, siente que ha hecho buenas cosas, que está muy cerca de Dios desde chiquita, desde chiquito, nunca va a concientizar su necesidad por el sacrificio de Jesús. Punto número 2, un mensaje que confronta al hombre con su pecado.
Sigamos leyendo versículo 31. Dice así: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Se habla del perdón de pecados, y en el verso 30 al final, cuando los confronta, les dice: ustedes lo mataron colgándole en un madero. Pregunto, ¿la muerte de Cristo en la cruz estaba decretada por Dios o fue la decisión de unos cuantos hombres? ¿Cómo ven? Las dos cosas. Fue decreto de Dios que su Hijo muriera en la cruz. No murió para enseñarnos a morir, como nos dicen por ahí, ¿verdad? Murió por una razón más grande. Pero también fue decisión de algunos hombres, ¿o no? Porque si no fue decisión de algunos hombres, entonces no son responsables de nada en el día del juicio. Vea conmigo, por favor, el capítulo 4, versículo 27. Y ahorita les doy el punto número 3, Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes fueron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todos juntos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Fue decisión de Dios o no? ¿Pero también fue responsabilidad de los hombres? También. Ahora, ¿qué tiene que ver la muerte de Cristo con la confrontación hacia el Sanedrín? Punto número 3. El mensaje que obedece a Dios, número 3, es un mensaje que explica la relación que nuestro pecado tiene con la muerte de Cristo. ¿Me explico? El mensaje que predicamos debe explicar a detalle la relación que nuestro pecado tiene con la muerte de Cristo. En un sentido, nosotros también somos responsables de la muerte del Hijo de Dios, del crimen más grande de toda la historia, de la ejecución más espantosa, donde ni siquiera el sol se atrevió a ver y se apagó su luz en ese día, donde el mundo tembló, incluso un soldado romano que se caracterizaban por ser fuertes, insensibles, llegó a declarar después de la muerte del Hijo de Dios: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Nuestro pecado tiene conexión directa con su muerte, hermanos. Cristo no murió por causa del destino, como lo dijimos al principio, fue obra dirigida por Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53. Le voy a recordar un poquito una de las razones por las cuales Cristo murió en la cruz. Isaías 53, que es probablemente el pasaje más importante del Antiguo Testamento, llamado también el quinto evangelio, suficiente para predicar todo lo relacionado a Cristo, suficiente para que alguien se salve, mensaje que se le predicó también al eunuco, quien se bautizó después de oírlo. Es el mensaje que nos explica las razones verdaderas de la muerte de Cristo. Quiero que vea conmigo este pasaje. Capítulo 53, ¿lo tenemos? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es una forma de decir: nadie ha creído. El poder de Dios, la salvación de Dios no se ha manifestado porque el pueblo es incrédulo. Isaías está profetizando la incredulidad del pueblo hacia el futuro. Versículos 2. Subirá cual renuevo delante de él. Note eso. Delante de Dios el Padre, como un jardinero que protege esa ramita o ese retoño, delante de él va a subir el renuevo. Y aunque como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Humanamente hablando, hermanos, ¿el Mesías tuvo dinero? No, ¿verdad? Nació en un palacio, sus padres fueron poderosos. ¿Cree usted que cuando el Sanedrín lo vio entrar a Jerusalén en un burrito, ellos tenían esa expectativa? No, lo menos que esperaban era algo semejante a Salomón y a David.
no al hijo de un carpintero montado en un burro, ¿se entiende? Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Isaías está profetizando el lamento del pueblo judío al darse cuenta de lo que han hecho con Jesús. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y aquí vienen las verdades. ¿Por qué murió? ¿Por qué fue humillado? Verso 4. Ciertamente o verdaderamente llevó él nuestras enfermedades. Lo tocamos en la mañana un poquito, creo. Esto lo cita Mateo cuando se sana la suegra de Pedro. Pregunto, ¿sabía usted que la enfermedad es un síntoma del pecado? ¿Sí lo sabía? No quiero que piense mal. Lo que estoy diciendo es que si enfermamos los seres humanos es porque nacemos ya en una condición imperfecta. ¿Me explico? En una condición caída. Adán nunca iba a enfermar si no hubiese cometido pecado. Pero la razón también por la cual usted sana, mire, su servidor hace 2 años sanó de una enfermedad. Carlitos Rojas hace 1 año y piquito, o ya 2 años casi, Dios lo sanó de otra situación de salud. Muchos de ustedes han sanado y van a sanar de muchas enfermedades, pero ¿sabe cuál es la razón? Dios no puede sanar al injusto. Dios no puede darle salud al malo. ¿Sabe cuál es la razón por la cual hemos sido sanados muchas veces? Por la cual nuestras enfermedades han sido borradas. Gracias a que Cristo murió en la cruz. No solamente es el perdón de nuestros pecados, en la cruz también Él llevó nuestras enfermedades. Sí, la pericia médica la utiliza Dios, pero es la muerte de Cristo la que nos da el beneficio de la salud. Sigue diciendo el versículo 4, ciertamente sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por alguien castigado por Dios y abatido. ¿Juntos? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, nuestro pecado tiene relación directa con la muerte de Cristo. Él sufrió en unos minutos lo que usted y yo debimos sufrir por la eternidad, la ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Y el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Regresemos a Hechos, capítulo 5. Pedro y los apóstoles dejan en claro que la venida de Cristo fue obra de Dios. También confrontan al Sanedrín con el hecho de que ellos lo mataron, que ellos han cometido un pecado atroz, y también les explican que si murió en la cruz fue porque eso tiene una relación directa con sus pecados. Punto número 4. Un mensaje que expone a Jesús como el único hombre designado por Dios para salvar y reinar. Les pregunto, ¿nuestro Salvador es un ser humano o no? Esto es muy importante. ¿Nuestro Salvador es Dios o no? Pero nuestro Salvador también es verdadero hombre. Vea lo que dice el versículo 31 de Hechos 5. ¿Cómo dice? A este Dios ha exaltado con su diestra. Piensa en eso. Jesús fue exaltado, ¿o no? ¿En qué momento? En la resurrección. ¿Jesús es Dios o no? ¿Pero Dios puede ser exaltado? A ver, pregúntese un poquito eso, vamos a pensar. ¿Dios puede ser exaltado o no? ¿Cómo ve? Dios es inmutable. Dios es perfecto. Dios no puede ni mejorar ni empeorar, ¿me explico? ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Cuando se habla de la exaltación de Cristo, se está hablando de la exaltación del hombre Jesús, ¿me explico? De que cuando Cristo resucitó, recibió una gloria nunca antes vista en el hombre, que aunque Él era inferior a los ángeles, como todos nosotros los hombres, en la resurrección llegó a ser hecho superior a los ángeles. Es decir, su cuerpo era de carne y hueso o no, pero ya no tenía limitantes, dolor, ya no estaba inclinado a la muerte. Él ha sido revestido de una gloria, ha sido exaltado, y es el primer hombre en la historia que ha recibido ese tipo de gloria, y es el primer fruto de lo que nosotros vamos a experimentar en la resurrección. Pero note lo que dice:
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Él ha sido reconocido como rey. Dice príncipe aquí, no porque sea contrario al rey, sino porque es una alusión directa a los príncipes de Israel, para que ellos entiendan que el verdadero príncipe, la verdadera potestad de Israel, es Jesús de Nazaret. Punto número 4, un mensaje que expone a Jesús como el único hombre designado por Dios para salvar y reinar. Nadie tiene derecho a gobernar su vida, ni usted. El único que tiene derecho es Cristo Jesús. Y nadie lo puede salvar excepto Cristo Jesús. Eso es muy importante dejarlo en claro. Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y note lo que dice el verso 31, hermano. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Punto número 5. El mensaje de Pedro y los apóstoles, que es un mensaje que obedece a Dios, es un mensaje que explica lo que Dios ha ganado para su pueblo a través de Cristo. Mucha gente lo que espera de Cristo es que restaure su familia, su matrimonio, que restaure su economía, que Cristo nos dé prosperidad, o como la novela que hace tiempo salía, ¿no? Salud, dinero y amor. Pero la realidad es que a veces estamos muy mal enfocados y solo buscamos a Dios como si Dios fuera una miscelánea para resolver los problemas que tenemos en nuestro diario vivir. Pregunto, ¿Dios sí quiere resolver nuestros problemas o no? Claro que sí. Pero ¿sabe qué es lo que nos ganó la muerte de Cristo? ¿Qué es lo primordial y lo primero que Dios quiere que usted reciba? Ahí lo dice el versículo. Arrepentimiento y perdón de pecados. Inciso A, lo que Cristo ganó para su pueblo, ¿qué fue? Arrepentimiento. Quiero dejar en claro qué es el arrepentimiento. Algunos pensamos que el arrepentimiento es así como sentirse mal. Hice algo mal y ya no lo vuelvo a hacer. Pero el arrepentimiento, hermanos, no tiene nada que ver con esa confusión a la que llamamos más bien a remordimiento o dolor de conciencia. ¿Todos alguna vez aquí han tenido dolor de conciencia? Remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que hemos mencionado muchas veces, metanus. Meta, cambio, nous, mente. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de perspectiva, como el hijo pródigo, que al tocar fondo, hay una expresión que usa Lucas, dice, y volviendo en sí. Es muy importante que el hombre toque fondo para que experimente el arrepentimiento. Y es muy importante que usted toque fondo incluso para que pueda experimentar un cambio de mente. Pero lo que Cristo espera que nosotros recibamos en primer lugar es arrepentimiento. De hecho, en Hechos es uno de los enfoques más importantes. Vea el capítulo 2. Aunado a la exaltación de Cristo, Hechos 2, 36, note cómo dice, es un texto paralelo al que dice, lo ha exaltado por príncipe y salvador. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. ¿Ve eso? Dios le ha hecho. Estamos hablando de su naturaleza humana. Dios le ha hecho ¿qué? Señor. ¿Cristo ha sido el Señor eternamente o no? ¿O Dios lo hizo Señor? ¿Cómo ve? Las dos cosas. Como Dios, eternamente ha sido el Señor. Pero como hombre, llegó a ser el Señor ¿cuándo? Cuando Dios lo resucitó. Verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón, como si una flecha hubiera atravesado su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, traed todos los diezmos al alfolí y haya... No dice eso, ¿verdad? Tampoco les dice Pedro, repitan después de mí esta oración, apretándome la mano, como signo de que la están aceptando. Tampoco les dijo, pues pórtense bien, échenle ganas, hagan sus oraciones cuando puedan. No, Pedro les dijo, ¿tú juntos?
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros invocando el nombre de Jesús. Le agrego eso porque es una contracción de hechos. ¿Para qué? Para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Inciso A, Cristo quiere que experimentemos el arrepentimiento. Y para que la gente experimente el arrepentimiento tenemos que predicar el mensaje tal y como está. Inciso B, hermanos, según Hechos 5, versículo 31, lo que Cristo ganó para nosotros, inciso B, ¿qué fue? Perdón de pecados. Y aquí les pregunto, hermanos, ¿Dios ya le ha dado a la humanidad el perdón o no? ¿Cómo ven? ¿Dios ya le dio a la humanidad el perdón o no? Algunos los veo dudando, o pensando. ¿Cómo ven? ¿Qué nos gana el perdón? Cambio la pregunta, ¿qué nos gana el perdón? Reflexionemos sobre esto porque es muy importante. Fíjese, ¿nos gana el perdón nuestro arrepentimiento? No. ¿La fe nos gana el perdón? Tampoco. ¿Qué nos gana el perdón? Cristo ganó el perdón, ¿se entiende? El perdón ya ha sido dado a la humanidad. Cambio la pregunta, ¿cómo recibimos? ¿Es diferente? ¿Cómo nos apropiamos del perdón? ¿Cómo lo hacemos nuestro ese regalo? Cuando creemos en Cristo Jesús. Quiero preguntarle, ¿usted ya recibió el regalo del perdón? ¿Usted ya ha sido perdonado por Dios? Hay muchas personas que no lo han recibido. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque no han entendido a conciencia qué tan pecadores somos, qué tan malos somos y qué tan grave es nuestra condición de pecado. Había un paralítico, ¿sí lo recuerdan en la Biblia? Hechos 9 o Marcos 2, me parece. Un paralítico que tenía un grupo de amigos, ¿se acuerdan de sus amigos? Y querían entrar a ver a Jesús porque Jesús había hecho muchos milagros. Pero como no podían entrar, hicieron un hoyo en el techo. Si fuera de concreto no hubieran podido, ¿verdad? Pero hicieron el hoyo en el techo y lo bajaron con cuerdas. Cuando llegó el paralítico a estar en su lecho frente a Jesús, ¿qué esperaba que le dijera Jesús? ¿Qué esperaba? Ten ánimo, hijo, levántate y anda. ¿Qué espera usted de Jesús? ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Quiere el perdón? ¿O quiere tal vez que su economía mejore? O tal vez dice, hoy sí voy al culto porque yo quiero que gane Argentina y si no voy, capaz que Dios no me hace el milagrito, ¿verdad? ¿Por qué vino usted hoy a escuchar la palabra? ¿Qué busca usted de Dios? Mire, es muy importante que entendamos, hermanos, que este paralítico, al igual que usted y yo, lo que buscaba era un milagro, ¿o no? ¿Pero qué le dijo Jesús? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son. ¿Cree usted que el paralítico se puso bien contento? ¿Cómo ve? Ya me perdonaron los pecados, gracias, súbanme otra vez, no hubo milagro. ¿Verdad que no? El paralítico quería sanidad, quiere resolver su problema temporal, no concientiza la gravedad de lo que significa ser pecador. Y nosotros tampoco, hermanos, pero Cristo lo que quiere es que el hombre obtenga el perdón de los pecados, porque después de esta vida temporal existe algo llamado la eternidad, una eternidad sin Dios, miserable, con este mismo cuerpo pero lleno de debilidad, de enfermedad, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, o una eternidad con Dios en la gloria. Y el perdón ya fue dado a la humanidad, solo lo recibimos y lo aceptamos cuando le decimos sí a Dios a través de la fe en su Hijo. Pero para eso tenemos que experimentar un cambio de pensamiento. Y punto número 6, y termino, hermanos. El mensaje de Pedro y los apóstoles es un mensaje que por su naturaleza termina siendo un testimonio veraz. Un mensaje que por su naturaleza termina siendo un testimonio veraz. Vea lo que dice el versículo 32. ¿Juntos? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Qué cosas? De que Cristo murió por los pecados, de que Cristo resucitó al tercer día y es Señor y Salvador. Y también como testigo, ¿a quién se coloca? Al Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pregunto,
Al igual que los apóstoles, nosotros podemos decirle a la gente, ¿nosotros somos testigos de eso o no? O como no estuvimos en esa época, no fuimos testigos de la crucifixión y la resurrección, ¿no calificamos para decir, somos testigos de esas cosas? ¿O sí, hermanos? Mire, mi hermano Frank, cuando predica el Evangelio, le puede decir a la gente, yo soy testigo de que Cristo murió por los pecados, que ganó arrepentimiento y una vida diferente para el hombre. ¿Por qué? Porque yo en mi propia vida y en mi propia experiencia he podido corroborar, y fíjese ese testimonio, que Cristo me limpió, me perdonó y me ha hecho una nueva criatura. ¿Me explico? No es un testimonio de que Dios lo sanó nada más, o que Dios lo sacó de la pobreza, etcétera. Es un testimonio vivo de que Él experimentó el perdón gracias a la muerte de Cristo. Pero también, hermanos, nuestra sanidad física es un testimonio y un anticipo de que Cristo resucitó y que hay resurrección de muertos. Lo que experimentó Carlitos fue un milagro muy grande hace un tiempo atrás. Ya lo hemos contado, ¿verdad? Ya no podías ver, ¿verdad, hermano? Nada. Y el hermano recibió otra vez su vista. Un día, cuando estemos viejos, hermanos, estemos a punto de la muerte, en un abrir y cerrar de ojos vamos a despertar en el día de Cristo con nuestro cuerpo totalmente fuerte, renovado, sin dolor, sin los achaques que tenemos. Podemos ser testigos de la obra de Cristo porque aparte el Espíritu Santo que está en nosotros testifica de que lo que han dicho los apóstoles y lo que predicamos nosotros es verdad. Seamos testigos de esa verdad. Un mensaje que manifiesta obediencia a Dios. Dentro de 8 días hablaremos de la última parte del capítulo 5. Debo admitir que son capítulos muy complejos, pero estaremos hablando de cualidades de un movimiento que realmente ha sido originado en Dios. Oremos a Dios, hermanos, y que nos permita compartir su palabra como debe ser. Padre, te damos las gracias por tu palabra, tu verdad. Bendice la reflexión de esta tarde y llévanos con bien, Señor, a nuestro hogar y permítenos compartir tu palabra con denuedo, con veracidad, como testigos de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.